Shabbat Shalom a todos. Siempre nos bendice Adonai con una nueva canción. Así que agradecemos al Elohim de Israel, al Jireh, que nos proveó tan bella música a través del hermano José. Que Él le bendiga para que pueda componer más para su honor, para su nombre, para nuestro gozo, para la bendición de todo el pueblo. Shalom a todos, bienvenidos. Seguimos con el estudio sobre el capítulo 9, como hemos dicho, del libro de Zacarías. Ya hemos pasado de la mitad. Vamos hasta el final de este maravilloso libro, que está bajo el título de Profecías al Día, ¿vale? Esto porque de todo lo que está revelado en la historia pasada, pues Adonai nos enseña cosas para nuestro presente y también nos enseña lo que sucederá, lo que hará, ¿vale? Zacarías capítulo 9, este capítulo le llamé el veredicto sobre los enemigos de Israel, y este capítulo lo he dividido en dos secciones, y así hoy vamos a compartir la mitad de este capítulo. Queda para la semana que viene presentar la segunda sección, donde hay dos realidades o dos revelaciones sobre el rey de Israel, ¿vale? Entonces, empezando con este capítulo 9, todos los demás capítulos hasta el final describe la intervención de Adonai al fin de los tiempos y el triunfo del Redentor de Israel sobre los enemigos de su pueblo, ¿vale? Esos son los asuntos que vamos a ver en los siguientes capítulos. Y también no hay que perder de vista que todo lo que se presentó en las visiones que vimos al principio, a los primeros 6 capítulos, ¿vale?, proyecta luz sobre lo que estará por venir, ¿vale? Porque aquí en estas 6 visiones está encriptado todo lo que está por suceder. En los capítulos desde el 7 en adelante hasta el final, hasta el 14, se nos desarrolla, ¿vale?, algunos eventos, algunos detalles que están encriptados en la visión, ¿vale? Yo he procurado abrir lo más posible el significado de lo que se presentó en las visiones, algunas más difíciles que la otra, y a medida que vamos avanzando en el estudio, pues vamos a ver más detalles de lo que hemos visto en el estudio de las visiones, ¿vale? Antes de que venga tiempos de prosperidad para un Israel redimido, se hace imprescindible una obra de separación entre los hijos de Israel, a fin de sellar a aquellos que se dispondrán a ser santificados y a aquellos que no promoverán la santidad en sus vidas. En Ezequiel 37, supongo que todos conocen este capítulo, bastante amplio, donde se presenta que hay un juicio entre oveja y oveja. Estamos acostumbrados con la idea que hay un juicio entre las ovejas y las cabras, según las enseñanzas de los escritos de los apóstoles. Pero en la Tanaj hay un juicio no solo contra la gente que tiene la actitud de una cabra, sino entre una oveja flaca y una oveja gorda, ¿vale? Es lo que presenta Ezequiel 37. Hay gente que aparenta bastante bien, que están bastante religiosos, bastante nutridos, pero en realidad no se alimenta como debe ser ellos mismos espiritualmente para lucir la santidad del Elohim de Israel, sino tienen una aura de santidad propia, como vimos en el capítulo
7, donde la delegación de los de Betel pues, se presentaron con una cara afligida, mostrando una religiosidad donde ellos practicaban algunos ayunos y esperaba que el Elohim viviente pues reconozca lo que ellos hacían, ¿vale? La práctica que ellos hacían, ¿vale? Y también, bueno, por lo general estas personas tipo oveja gorda, eh, no solo que no desarrollan este honra al Elohim de Israel para lucir el carácter del Elohim de Israel y su santidad, sino que tampoco actúa o obra hasta entorpece el caminar o la alimentación, el crecimiento espiritual del alguno, digamos, como dijo Yeshua, niños, ¿vale? O principiantes, que dan los primeros pasos en la fe hebrea, sea corderines, como se presenta en los escritos apostólicos, o ovejas que no son gordas, ¿vale? Sino otras que apenas comienza a comer, ¿vale? Esta separación se producirá de una manera más provocativa, más evidente durante el tiempo del juicio de las naciones circundantes al pueblo de Israel. Obviamente eso no se quedará solo con lo que tiene que ver con los creyentes en el Elohim de Israel que residen en la tierra de Israel, ¿vale? Sino que esta misma obra sucederá también para el resto de Israel que está esparcido entre las naciones durante el tiempo de tribulación y el juicio que concernirá el resto de las naciones del mundo, ¿vale? En ese sentido, si Adonai bendecirá, pues vamos a tocar otros temas, otros capítulos de profecías al día, otras citas, otras profecías que respaldará lo que acabo de decir para que no se entienda que es una interpretación o una visión que yo estoy plasmando, ¿vale? Todo lo que he presentado hasta lo largo del tiempo, hasta la fecha, siempre la he mostrado en las escrituras de una forma bastante desmenuzada, digo yo, para mostrar la coherencia entre las citas y poder probar que esto es así, ¿vale? Hasta que se verá el cumplimiento de lo que he estado compartiendo, lo que las escrituras declaran, pues obviamente pasará un tiempo y cuando verán que sucede, creerán. Como repetidas veces lo dijo el profeta Zacarías, ¿vale? Yo no tengo esta pretensión, ni don, ni capacidad, ni quiero asumirme algún título, simplemente comparto lo que ya está escrito, esas son nuestras profecías, ¿vale? Estamos explicando y hablando de lo que es nuestra herencia, de lo que todos fuimos llamados a ver, tener, creer, defender, probar que es así, ¿vale? Esta misma obra sucederá, ¿vale? Tanto de separación, cuando habrán los juicios de las naciones circundantes a tierra de Israel, tierras que hemos visto en otras ocasiones, otras circunstancias que pertenecerán al pueblo de Israel. ¿Vale? La promesa que se le dio a Abraham es que desde el Eufrates hasta el Nilo, todo este territorio va a ser la tierra prometida, ¿vale? O el Canaán. Eso va a ser el espacio que ocupa lo que aparece en Apocalipsis como la Nueva Jerusalén, ¿vale? Que no es otra, no es una que baja del cielo, como algunos se imaginan que es un cubo, un triángulo, ¿vale? Todo lo que está en Apocalipsis, recordemos que cada 2 de 3 palabras son citadas del Tanaj, por lo tanto, por eso dedicamos tanto tiempo al estudio del Tanaj, para que con un fundamento bastante claro sobre el significado de los términos, podamos comprender qué cosa se mostró en visión y está encriptado en una revelación prácticamente, y aunque es revelación, queda encriptado para el que, al decir que es hebreo, como vamos a ver en este estudio un caso, al tener las escrituras delante de ellos, pero al no profundizar en ellas, pues obviamente no entiende nada, ¿vale? Por lo tanto, creerán interpretaciones de planetas, de nubes, donde alguno volará, será raptado, subirá al cielo, cuando el libro de las revelaciones, conocido como Apocalipsis, describe una serie de cosas que se entienden bastante, de una forma bastante transparente, cuando se mira desde el punto de vista del lenguaje, de los términos, de la cultura, de las enseñanzas que están mostradas en la Tanaj. El libro de Zacarías, aunque tiene un alcance global en relación a los hijos de Israel, tiene un enfoque particular en la parte de Israel que reside en las tierras hebreas, ¿vale? Por lo tanto, este capítulo y como otros se centra bastante, es decir, tiene un enfoque bastante directo o limita
lo que revela, lo que presenta a la forma física de un cumplimiento que tiene que ver con los que residen en Judea, ¿vale? El reino del sur, ¿vale? El reino de la casa de Judá, ¿vale? Ya sabemos que para este tiempo el reino del norte, la casa de Efraín, ya fue diseminada entre las naciones, donde está hasta la fecha, por una razón profética que tiene que ver con Mashiach y con una prioridad que se le da, una promesa que se le da a la casa de David, ¿vale? La casa de Judá tiene una preeminencia, ¿vale? En ese sentido, y por eso se le dedica bastante atención desde la perspectiva profética. Eso no significa que lo que se habla para la casa de Judá no tiene alcance para el resto de Israel. Siempre que hay una proyección para todo Israel, procuraré sacarlo en evidencia para que se entienda, ¿vale? Las implicaciones donde, aunque se le habla a la casa de Judá, hay enseñanza que nos incumbe o cual debemos aprender como seres humanos, hebreos, israelitas, que formamos parte todos de lo que llamamos nuestra madre. Nuestra madre es Sion, Jerusalén, ¿vale? Todos estos nombres, o hablando con el término general, Jacob, ¿vale? Todo lo que está en Jacob, ¿vale? Tiene dirigida una palabra específica para su propia formación y restauración. Y aunque se le habla a la casa de Judá, la enseñanza para la edificación personal puede ser usada para todos nosotros, ¿vale? Independiente de la tribu de cual estamos, porque si estamos aquí, seguramente estamos de alguno de los 12 tribus, no importa de cuál, pero si estamos aquí reunidos y en la alianza con el Elohim de Israel, ¿vale? Significa que estamos dentro de las circunstancias del vínculo del pacto, un pacto que fue establecido entre el Elohim viviente y el pueblo de Israel. Y como vamos a ver, como ya sabemos, cuando vamos a verlo en otras ocasiones, esas ramas de las tribus de Israel, de la casa de Israel, están llamadas a volver a su raíz, no a sus raíces, ¿vale? Porque Israel no tiene raíces, hay solo una raíz que declara la profecía que fue sacada de la tierra de Egipto, plantada en la tierra de Canaán, una vez para siempre. De este brotó lo que es el pueblo hebreo, con sus 12 tribus, ¿vale? No hay ramas, no hay raíces, hay una raíz. Y de esta raíz salió un tronco que se llama Jacob, que es lo que llamamos Israel, ¿vale? Cuando hablamos de Israel o de Jerusalén, Israel es el nombre común para todos los tribus de Israel. Jerusalén es el nombre que se le da a una madre que tuvo dos hijas, el reino del sur y el reino del norte, ¿vale? Las dos varas del reinado que vuelvan a ser reunidas, ¿vale? Bueno, sobre todo esto ya hemos estudiado y vamos a seguir hablando sobre este tema de la restauración, redención en primer lugar y restauración de la casa de Israel, ¿vale? Casa de Israel, significando los dos segmentos en cual se dividió Israel y las 12 ramas en cual que son los 12 hijos, los 12 tribus de Jacob. El presente capítulo 9, perdón, marca un contraste entre los valores de este mundo y los del reino de los cielos, ¿vale? Intentaré hacer que vean, ¿vale?, este contraste entre los valores de este mundo, hacia donde miran los ojos de los hombres, y los valores del reino de Elohim, hacia cual los escritos de los apóstoles declaran bien claro. Una cita que siempre la repetimos, está respaldada en todo el Tanaj. Primero, amar al Elohim de Israel, de una forma que está total, ¿vale? Que es completa, tu corazón, tu mente, tu ser, todo lo que eres, ¿vale? Y después lo demás, ¿vale? Se te añadirá por encima, es decir, yo no tengo que amar para que me redima. Yo tengo que amarle y por lo tanto me redime, ¿vale? Eso implica, o es beneficio, la sabiduría, el entendimiento, discernimiento, la restauración, la salud, todo lo demás, prosperidad, lo que quiera que queremos o ni siquiera lo deseamos, pero se nos añadirá por encima, porque el que tiene el Elohim de Israel tiene todo, ¿vale? Por eso se hace mucho hincapié en este orden de prioridades: Elohim y después lo demás, después tu casa, ¿vale? Ya sabemos,
cuando volvieron de Babilonia, lo primero que tenía que hacer era aquellos con que se comprometieron, reconstruir el templo y después sus casas, ¿vale? Porque no hicieron esto, hemos visto que sucedió, ¿vale? Se dedicaron a sus casas, bajó el nivel espiritual, aparecieron los enemigos, no tenían defensa ni protección, porque la defensa de uno no es la muralla que edifica, ¿vale? Sino es el ejército espiritual que nos rodea, ¿vale? Eso es nuestra protección, por eso no necesitamos, que por cierto, aquí tengo que hacer la valla de la casa, porque esta está muy de madera, bastante podrida, se cae. Y voy a poner una valla que es alambre, básicamente. Entonces se ve ahí una transparencia total para el que pasa por la calle. Hay que hacerlo porque hay muchos perros por aquí, incluso zorros, entonces eso es un peligro, ¿vale? Tengo que hacer una valla. Pero bueno, algunos dicen, "Claro, ¿cómo vas a poner esto que está así? Tienes que poner de chapas más densa para que no se vea adentro, porque es como uno desnudo, una valla de alambre, ¿vale? Que es transparente de esto. Bueno, nosotros no necesitamos encerrarnos para edificar una muralla para que no nos vea adentro, porque tenemos que lucir hacia afuera lo que aquí tenemos. Entonces, tenemos un orden de valores distintos y aunque los demás no entienden nuestros valores, somos un pueblo que tenemos que ser luz a los demás y no hay nada que ocultar, ni por qué estar detrás de un escondite, de una chapa para que no te vea el que pasa por la calle. ¿Vale? Entonces, esto es lo que presenta básicamente, en resumen, el capítulo 9, un contraste entre valores de este mundo y el del reino de los cielos. El carácter de este capítulo tiene una revelación particular sobre el futuro reciente de la generación de la época de Zacarías y proyecta una visión sobre la llegada del Mashiach en dos momentos distintos en el tiempo, ¿vale? Eso lo vamos a ver en la parte del siguiente Shabbat, ¿vale? Yo voy a leer de la edición, como sabe, Corona de Jerusalén, como siempre. Ustedes pueden seguir en Reina Valera. De hecho, voy a citar Reina Valera siempre y cuando Corona de Jerusalén no presenta una buena traducción. Siempre leo Reina Valera porque está en muchas ocasiones más clara en cuanto a expresar el sentido de los términos hebreos. Comienza la edición Corona de Jerusalén con la palabra oráculo. Le voy a explicar de aquí, no voy a pasar a leer todo el verso para que se entienda por qué aparece en Reina Valera, también aparece de una forma, ¿vale? Esta palabra oráculo en hebreo es masá, significa, esta es la sentencia o la carga pesada, ¿vale? Una carga cuyo propósito no es destruir, sino provocar arrepentimiento, ¿vale? Siempre la intención del Elohim de Israel es buscar que a través de un juicio, de un castigo, una reprensión, lo que sea, dé la ocasión al que está en la línea de la mira, de la diana, ¿vale? Cambiar su rumbo, porque él no desea la muerte del pecador, sino que cambia y que viva, ¿vale? Pero como no hay corrección, interviene la muerte como el último remedio, ¿vale? No hay más. Entonces, este es el sentido de la palabra oráculo, ¿vale? Esta es la sentencia, ¿vale? Esta es la la declaración. Una declaración que que expone los hechos de una forma jurídica, ¿vale? Esto es el planteamiento. La palabra de Adonai en el país de Hadrach y en Damasco su reposo, porque de Adonai es la fuente de Aram, como todas las tribus de Israel, dice esta edición. Las versiones mencionadas en este capítulo, las regiones, pero no las versiones, las regiones mencionadas en este capítulo, que ustedes puedan leerlo mientras tanto, si no lo han leído ya, les he dicho desde el inicio del Shabbat, desde la noche al entrar en el Shabbat, cuando bajó el sol en el día sexto, que vamos a dar comienzo a este capítulo. Supongo que ya lo han leído, ¿verdad? ¿Vale? No les pregunto cuánto, pero mientras tanto tienen la Biblia delante, pueden leerlas. Entonces, estas regiones que están mencionadas en estos primeros 8 versos que vamos a estudiar en este día, en este capítulo, forman parte de la tierra que el Elohim viviente, el Elohim, el creador, el Elohim de Israel,
ha prometido a Abraham y a sus descendientes, ¿vale? Eso lo pueden ver, pueden anotar las citas como de costumbre y el que quiera leerla mientras tanto, yo se le voy a dejar todo como saben en una guía de estudio para que tengan por escrito un PDF con toda la explicación de todo el capítulo, ¿vale? Génesis capítulo 15, verso 18 al 21 y Éxodo 23, 31 son dos versos, dos citas que os indica o que deja claro que esta tierra ha prometido a Abraham, hay una tierra que el Elohim viviente prometió a Abraham y a su descendencia. Esta descendencia ya es importante tener en cuenta, siempre es bueno poner el énfasis cuando hay posibilidad de más, porque Abraham tuvo 8 hijos, ¿vale? De cual solo uno, el segundo, el que recibió el título de primogénito, se hizo con la bendición de ser la semilla o el hijo que tomará cargo o se hará el posesor de las bendiciones y de todas las promesas. Eso hablando de Isaac, ¿vale? Tuvo antes a Ismael y después, después de que falleció su esposa Sara, al casarse con Ketura, creo, tuvo 6 hijos más, ¿vale? Bueno, Hadrak era una ciudad aramea al norte de Siria, más o menos. Siria era y aún es un país vecino hacia el noroeste de Israel, conocido también con el nombre de Aram, y cuya capital era y aún es Damasco, ¿vale? En ese sentido hay bastantes citas para corroborar esta historia. Isaías 17, verso 1 al 3, Jeremías capítulo 49, verso 23 al 27, Amos capítulo 1, verso 3 al verso 5, ¿vale? Se habla sobre Damasco, que es la capital de Siria. Tiene bastante antigüedad. Esta ciudad Hadrak ya no existe hoy día. Las evidencias proféticas revelan un cumplimiento para la época de los profetas y después, pero como algunas ciudades aún existen, algunas ciudades de los que están mencionados en este capítulo aún existen hoy día, significa que esas profecías tienen un alcance en el tiempo hasta estos días cuando deben alcanzar un cumplimiento literal y total y para siempre jamás. Eso lo vamos a ver, obviamente. Hay opiniones que este nombre, Hadrak, se refiere a Persia, que es un apodo, una forma encriptada de hablar sobre Persia, o algún personaje que por razones objetivos del tiempo no se menciona por su nombre real, ¿vale? Shaul estaba hablando de la caída del Imperio Romano, pero no lo pudo decir de una forma directa. Sabía que eso sucederá, obviamente lo sabe, porque todo aquel que estudia las profecías conoce el futuro, ¿vale? Es así de sencillo, ¿vale? No hace falta visiones y revelaciones. Todo el que estudia las profecías conoce el futuro, porque en las profecías está presentado. Daniel se enteró que ya se acabó el tiempo del exilio al leer a los profetas. Sabía que cuando se cumple 70 años ya Israel va a ser librado, volverá a sus tierras, y así supo Ciro y quedó maravillado, y otros, vamos a ver alguna experiencia más en esta ocasión que vamos a explicar sobre ella. Y claro, Shaul habló en una forma encriptada sobre la caída de un imperio que en la vista de los humanos, de la mayoría, parecía imposible. Por eso estamos hablando de lo que es imposible para el ojo humano, lo que vimos en el capítulo anterior. Es imposible en vuestros ojos, pero será también en mis ojos. Capítulo 8, verso 3, ¿vale? Hemos estudiado en el capítulo anterior. Y de aquí Yeshua dijo, lo que no es posible para el hombre, lo es para Elohim. Y nosotros somos testigos, al estudiar el pasado, presenciando ya el transcurso de la historia, que lo que otros no creen que es posible, cuando nadie dijo que se hará, somos testigos que esto ya es un hecho, ¿vale? Y somos ahora, por eso estudiamos esta historia, y hoy lo podemos corroborar que en lo que respecta al pasado, está totalmente cumplida, ¿vale? No quedó nada que no sea cumplido. En lo que respecta enseñanza para el presente, o lo que este pasado refleja, queda todavía advertencia para muchas naciones y pueblos y fortalezas de este mundo, y también en atención de las ciudades que están todavía por caer y ser todavía, bueno,
casi han caído algunas. Entre los que interpretan, o que aquí se habla de un personaje que no tenía valentía para nombrarlo en aquel momento, hablando, como decía Danva, el caso de Shaul, que hablaba del Imperio Romano y no podría decir de una forma, ya que si lo declaraba de una forma directa que el Imperio Romano va a caer, pues quizá lo matarían por esa declaración, no por su fe tanto. Pero él habló de una forma que la obra del anti-Mashiach ya comenzó desde sus días, y es así que en aquel tiempo ya comenzó ese despertar de un personaje que ahora es muy venerado, que hoy ya ocupa el lugar santo, que la gente espera que venga y no saben que ya está, ¿vale? Y muchos lo invocan y lo nombran y lo adoran sin saber que es el anti-Mashiach sobre el cual Shaul ya estaba hablando. Bueno, en ese sentido, sobre el anti-Mashiach, hay 4 audios en el canal de YouTube. No sé si hay algún PDF en ese sentido, pero hay 4 audios. El reino de la oscuridad, sobre el reino del anti-Mashiach, quién es, cómo es, bueno, de las actividades, de las obras. Busque ese audio que tiene que ver con el anti-Mashiach. Bueno, esto está de... Vale, cerramos esta paréntesis. Entonces, uno de los intérpretes, que este nombre Hadrak oculta, es una referencia mística, es el famoso intérprete rabínico Rashi, ¿vale? Este Rashi consideraba que este nombre Hadrak viene de 2 palabras, que es Ha y Drak, ¿vale? Él interpreta que el artículo Ha significa afilado, cosa que no es así, literalmente no significa, es un artículo que es la, los, ¿vale? Tiene un sentido de preposición. Y la palabra drak sería ligero. Todo esto ha sido forzado en la interpretación de Rashi para decir que el Mashiach, de quien habla en el verso 9 y el 10, podría ser muy fino y muy duro en su forma de actuar. Ellos tienen el concepto de Mashiach ben Yosef y ben David, con las 2 formas de manifestaciones. Bueno, hay mucha enseñanza en el judaísmo en ese sentido. No comparto esas interpretaciones porque no tienen ningún sustento real, están bastante forzadas y no tiene sustento en el sentido de la palabra o de los nombres hebreos, de la formación de los nombres. Bueno, así que aquí en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 1, es el único lugar donde aparece este nombre de esa ciudad que ahora mismo pues no existe. Se entiende que su cumplimiento pasó a ser bastante literal, dejó de existir. Lo que es relevante es que esta ciudad ya no existe, ¿vale? Y esto es una prueba que las profecías se han cumplido en la forma más literal posible y por lo tanto todas las demás profecías se cumplirán de la misma forma. Es decir, si las hasta aquí Adonai cumplió lo que dijo, no tenemos ninguna duda, no deberíamos tener alguna duda que algo de lo que él ha dicho no se va a cumplir, ¿vale? Todas las ciudades mencionadas en este capítulo fueron ciudades que pasaron a ser conquistadas una detrás de otra por el gobernador de Grecia, Alejandro, ¿vale? Todos saben, ¿no? Alejandro Magno. Aunque no conoce alguno su historia, quizás escucharon de él. Yo aprendí sobre no en la escuela, en el libro de historia, porque no fue muy bueno en la escuela, pero aprendí estudiando las escrituras, ¿vale? Demasiadas cosas sobre el imperio griego yo aprendí solo estudiando las escrituras, porque está claro, las escrituras te conectan con la realidad del mundo y te trae bastante conocimiento. Mucho me gustaría volver a encontrarme con la profesora de historia y contarle lo que yo sé ahora sobre la historia: Grecia, Babilonia, Imperia, Medo-Persia, wow, imperios poderosos, los hititas, los egipcios, un montón de cosas que wow, flipo yo, porque en la escuela, sin exagerar, no aprendí nada, como si no como si nunca participé en la clase de historia de este tiempo, ¿vale? Bueno, la revelación descrita en este capítulo enseña que de la misma forma como estas poderosas ciudades fortificadas han caído en sus días ante un conquistador, de la misma forma todas las poderosas ciudades en cuales confía el mundo actual van a caer por la mano o en las manos
del Rey y Redentor de Israel. La generación de los días de Zacarías aún no veía el futuro cuando escuchaban estas profecías. Pero 2 generaciones más adelante, más o menos unos 200 años, si contamos con la generación tiene 80 años, si contamos que es de 40, pues son más, según la cuenta de cada uno, unos 200 años más tarde, la generación de aquel tiempo presenciaron el cumplimiento de todo lo que fue descrito en estos primeros 8 versos. Lo que revelan los últimos versos de este capítulo, lo que vamos a estudiar en el siguiente Shabbat, proyecta la visión de Israel hacia el futuro a fin de que los ojos de los hebreos no se detengan en los acontecimientos que ven cumpliéndose, sino que tomen estas revelaciones cumplidas como revelación futura, donde los imperios de este mundo serán reducidos a nada, tal cual presenciaron las caídas de estas poderosas naciones aquí mencionadas. No sé si me entienden. Vale, si algo no entienden, apunten la pregunta. Ya saben que al final del estudio nos quedamos 2 horas, 3, lo que hace falta para hablar, debatir, comentar. Si tienen algo o alguno no entiende de lo que estamos estudiando, ¿vale? Como vamos a ver más adelante, la importancia de estos detalles es marcar la diferencia entre el hecho de que las poderosas ciudades de la época han caído mientras que Jerusalén ha permanecido literalmente en el contexto de una época donde todas las demás ciudades han sido destruidas. La revelación es redundante mientras que las demás naciones no tienen una deidad real quien las defienda. Israel tiene al poderoso Elohim viviente, quien es el escudo de Israel. Lo vimos en una de las visiones que dijo que él será una muralla de fuego, ¿vale? Eso en una forma particular para algún tiempo y será a lo largo de los 1000 años también de una forma bastante efectiva, no diría literal porque no quiero que se imaginen un muro de fuego, ¿vale? La idea que transmite en la visión del muro de fuego que él será un escudo alrededor de Israel y no por nada él se presenta como en el capítulo anterior 19 veces, ¿vale? 19 he dicho o 18, ¿vale? Como Adonai de los ejércitos, Adonai Sebaot, Elohim de los ejércitos, ¿vale? Para nosotros, aquellos que miramos hacia el futuro, aprendiendo de la historia del pasado, aprendemos que mientras todas las demás naciones caerán en breve, nuestro pueblo sobrevivirá y aún más prosperará para siempre jamás. La palabra hebrea menujá, que está traducida en este texto en el primer verso de Zacarías capítulo 9, con reposo viene de la raíz nuach, de donde viene también Noé, el hombre Noé, que significa lugar de descanso y alude al hecho que esta tierra va a pasar a ser convertida en la herencia del pueblo de Israel, ¿vale? Herencia, ¿vale? Hemos visto esto en la última visión, capítulo 6, ¿vale? Donde también hemos hablado sobre esta palabra Nuach, ¿vale? Donde está escrito que el Ruach, el espíritu de Elohim de Israel, encontrará reposo en el norte, o en la tierra del norte, ¿vale? Vemos que en este caso se refiere a Zabulón y a Neftalí, al reino cercano al mar de Galilea. El texto hebreo dice, Kili Adonai en Adam, ¿vale? O Ain Adam. Una traducción más apropiada es la que ofrece la edición Reina Valera, ¿vale? Por eso le he dicho, voy a leer de Corona de Jerusalén, pero la traducción no está un poquito enredada, no está bastante clara. Por eso voy a leer la segunda parte de este verso 1 desde la edición Reina Valera, ¿vale? El hebreo dice claramente, Kili Adonai Ain Adam, ¿vale? Y la traducción en Reina Valera es porque a Adonai debe mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel, ¿vale? Es más clara esta edición que Corona de Jerusalén. Esto quiere decir que aunque debemos estar apercibidos a aquello que acontece alrededor del mundo, sea como suceso normal o como cumplimiento profético,
Nuestros ojos no deben estar centrados en lo que sucede, sino más bien en aquello que Él declara que hará a fin de prestar suma atención hacia aquello que es determinado o causado por la intervención del Elohim viviente. Obviamente el propósito de mirar hacia lo que Adonai dijo y hará es para que al ver cumpliéndose aquello que Él ha declarado, podemos establecer marcadores del tiempo y saber cuándo nos acercamos al cumplimiento de todo y al día de la redención de Israel que todos esperamos. La profecía más larga para Israel es la que fue dedicada al reino del norte. Esas palabras fueron dadas no solo para la casa de Judá, sino también para los esparcidos de Israel, a los del reino del norte, es decir, a Efraín. Los ojos de todos deben centrarse en el Elohim de Israel, quien traerá su salvación, especialmente la de los que fueron llevados cautivos a Asiria en el año 722 antes de Yeshua. Tribu es la última palabra que aparece aquí en este texto. En el texto hebreo está la palabra shipte, que básicamente significa echar ramas, brote. De aquí como la vara es un símbolo de autoridad. La palabra shipte alude al cayado del pastor, a la vara del instructor, como está en 2 Samuel capítulo 7, verso 14, donde está esta palabra. Shipte también alude a un cetro y se puede entender que se refiere a la vara del liderazgo de cada tribu o que cada tribu en Israel tenía. Ya conocen en los días de Moisés, cuando se dejó la ordenanza, ¿no?, que cada uno toma su vara, cada líder de la casa de Israel ponga su nombre de tribu y que la ponga delante del arca de la alianza en el lugar santísimo, no en el arca, porque el arca estaba pequeña, la vara bastante alta, nadie cortó su vara. Ni la vara de Aarón se quedó, no dice en ningún lugar, como mal está escrito en el libro de los Hebreos, que esta vara de Aarón está en el arca junto con el maná, ¿vale? Está delante del arca, en su presencia, no en el arca. Eso es un detalle de un error que aparece en el libro de los Hebreos. Un libro que, por cierto, si alguno tiene el error de pensar que pertenece a Shaul, ¿vale?, que sepa que no es un libro que pertenece a Shaul, ¿vale? Es desconocido el autor del libro de los Hebreos. Entonces, recuerden una cita que, a ver si Clarissa encuentra rápido la cita. Jeremías capítulo 51, verso 19. Vale, creo que está aquí en la imagen parada. Vale, ¿quién la encuentra? Que lea Jeremías 51, verso 19. Es una cita que quiero que la leamos para que así guardemos en la memoria el hecho que en este verso se resalta que el cetro o la vara en las manos del Creador es un símbolo de todo el pueblo de Israel que, como dijo, que como hijo del Creador es también heredero de todo, ¿vale? El reino de Israel tiene una vara, el pastor de Israel tiene una vara, que es la vara que se llama Israel, que fue rota en dos, Efraín y Manasés, y la casa de Judá. De aquí hablando de los dos reinos, que vuelva a ser una vara, un reino en las manos, reunidos en una sola vara, en un cetro, en las manos del Elohim de Israel. Hermana Diana, por favor. Jeremías 51, verso 19. Qué diferente es el Elohim de Jacob, creador de todo lo que existe. Él escogió a Israel como su propiedad. El Adón Todopoderoso, ese es su nombre. Vale, entonces el pueblo de Israel es la propiedad o la vara. Aquí no aparece en la traducción, nos resalta la vara, pero aquí está la palabra shipte, que define la esencia o encripta así en esta palabra toda la corporación o todos los hijos de Israel, llamándolos su hijo, su heredero, ¿vale? Un heredero que es la herencia, que recibe la herencia del Elohim de Israel. Recuerden esta cita, Jeremías 51, verso 19. Esto como otra evidencia en contra de la dogma del reemplazo.
porque el heredero o el pueblo de Israel va a ser restaurado. Nunca se habla de un Israel espiritual, por lo tanto el cristianismo no tiene identidad, ¿vale? En nuestras escrituras, ¿vale? En la fe hebrea. El uso de esta palabra, shipte, en este contexto, alude al hecho de que a pesar de que Israel es un árbol cuyas ramas fueron cortadas, este echará nuevamente ramas, ¿vale? Eso es el sentido de la palabra ramas, brote, ¿vale? Eh, echar ramas, shipte, echar ramas, ese es el significado básico. Entonces, las enseñanzas o esta palabra en este contexto de Zacarías capítulo 9, verso 1, alude al hecho de que independiente de que a este tronco que es Jacob, que es Israel, se le fueron cortadas las ramas y esparcidas entre las naciones, de la misma raíz y del mismo tronco brotarán ramas, es decir, va a comenzar la restauración de Israel. No serán creyentes por aquí que se apegarán a Israel. Bueno, entienda bien lo que quiso decir Shaul en Romanos capítulo 11, porque es uno de los capítulos bastante mal interpretados en el cristianismo y con esta confusión aturdida pasa al mesianismo donde llama a los cristianos la casa de la fe y peor cuando escuchas a algunos judíos mesiánicos llamando a los cristianos de esta forma, dándoles un derecho que las escrituras no le dan, ¿vale? Porque la escritura da un derecho al gentil cristiano, lo que sea, siempre y cuando abandona su raíz, su pueblo, como hizo Ruth, y pasa para hacer, cruza el Jordán, o cruza el Yabok, o cruza el Eufrates para convertirse en un Ivrit. Esto, pasar de un lado al otro, como hizo Ivrit, como hizo Ruth, diciendo, tu casa, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim, mi Elohim, tu Torah, mi Torah, ¿vale? Dejando, es lo que hace la Tevilá, que por cierto, mañana vamos a tener un grato momento de presenciar la Tevilá de la hermanita Clarita. Bueno, entienda bien lo que dijo Shaul en Romanos 11, porque de ninguna manera sus palabras se refieren a algún gentil que pasa a ser injertado en este pueblo hebreo, sino que las ramas que aunque se han gentilizado, estas mismas volverán a ser reinjertadas en su lugar de derecho, ¿vale? Ese es el sentido de la explicación de Shaul, que de dónde sacó fuentes, raíz, de lo que se enseña en el Tanaj, Shipte, echar ramas, ¿quién? Israel, ¿vale? ¿Cómo sucederá esto? Porque silbaré entre las naciones y mis hijos volverán, ¿vale? ¿Quién me nació? ¿Quién me dio estos hijos? Dirá, dirá la madre Jerusalén. Bueno, es lo que Adonai hizo al traer de vuelta estas ramas que perdieron su identidad, como somos nosotros, y que volverán a ser reinjertadas en el lugar que les corresponde por medio de la Tevilá, por medio de las condiciones del pacto, de la alianza. Las últimas palabras de este último verso revela el despertar de Israel y la restauración del mismo en su lugar natural. La palabra hebrea vekol, que aparece en el texto, aquí en el texto hebreo, que significa y todas, todas se entienden de lo que dice el texto, las tribus, ¿vale? Y todas las tribus, vekol Israel, vekol Shipte, ¿vale? Todas las tribus, significa que no solo los judíos son llamados a, de retorno a la raíz de la fe hebrea, sino todo Israel, vekol, y todas las tribus, ¿vale? Está forma plural. Entendemos que Kol indica que todo hijo descendiente de Jacob va a ser llamado de vuelta hacia la fe hebrea y todo esto sucede en conformidad con el resto de las profecías sobre la restauración de nuestro pueblo. ¿Vale? Aquí tenemos una cita o una piececita de un gran puzzle que tiene que ver con la redención y restauración de la identidad hebreo-israelita. Bueno, verso 2. Y también Hamat, que está en su frontera. Tiro aparece en esa edición en paréntesis. Y Sidón, se entiende que se habla de Ciro porque son vecinas.
la que es tan sabia. Hamat fue una importante población en Jordania y Siria, ubicada al norte de los Altos de Golán. Pertenecía al antiguo imperio geteo. Tiro y Sidón fueron ciudades fenicias en Líbano, al norte de Israel, en la costa del mar Mediterráneo. Más o menos para que se ubiquen los que tienen un poquito de visión geográfica por donde están al norte de Israel. Según Josué capítulo 19, Tiro era una ciudad fortificada, fue asignada a la tribu de Aser. ¿Vale? Aquí en el capítulo 19 busca la sección dedicada a las propiedades asignadas a la tribu de Aser, conforme las evidencias que pueden ver en 2 Samuel capítulo 24, verso 7. Tiro permaneció fuera de los límites de Israel como una población vecina, independiente, porque la tribu de Aser no completó la tarea que le entregó el Elohim viviente. Es decir, no conquistó todas las ciudades que le pertenecían, que les fueron dadas para ocuparlas, para apoderarse de ellas. Josué 19, ¿vale? Es un capítulo claro. Ya sabemos que no solo es eso, la tribu de Dan también lo completaron, la tribu de Judá también lo completaron. Apenas en los días de David, pues se apoderaron de los jebuseos, no por nada se menciona aquí en este capítulo también los jebuseos. Durante los días de David y de Salomón, los de Tiro mantuvieron relaciones amistosas con Israel e incluso proporcionaron recursos para la construcción del templo y del palacio de David. ¿Vale? Hay muchas citas, muchas evidencias que trajeron madera para el templo, hicieron muchos negocios, prosperaron bien, tuvieron buenas relaciones de negocios y de amistad entre ellos hasta los días de Samuel. En todos los tratos que los tirios tuvieron con Israel, tirenos, aquí vale, así, bueno, no hay ninguno, en todos esos tratos que los de Tiro tuvieron con Israel, no hay ningún indicio de que se interesasen como pueblo en la adoración del Elohim de Israel. Mantenían una relación principalmente comercial, ¿vale? En cuanto a la adoración que tenían era puramente cananea. Tenía Astarte, era la principal, una de las principales deidades que veneraban. Y fue con Jezabel, que era la hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y de Tiro, menciona el texto, quien se casó con Acab, que era el rey de Israel, cuando la creencia cananea de los tirenses se reveló adversa a la fe profesada por los hebreos. Ya saben de la historia que Jezabel fue muy enemiga del verdadero culto y no por nada aparece en Apocalipsis citada, ¿vale? Para que se entienda lo de Apocalipsis, pues se conoce la historia de la verdadera Jezabel, para que entiendan por qué se usa su nombre como metáfora en un contexto, ¿vale? Entonces, para entender lo que quiere decir en Apocalipsis, vea la verdadera, entienda su espíritu y comprenderán de qué trata la revelación de Apocalipsis, ¿vale? En Isaías capítulo 23, verso 1 al 18, Ezequiel 26, también Ezequiel capítulo 28, en Amos capítulo 1, verso 9 al 10, se indica la caída de estas fortalezas ante Babilonia, ¿vale? Tiro y Sidón. La profecía, bueno, la de Hamat, la profecía de Isaías, como la de Jeremías, por ejemplo, en Jeremías pueden ver los capítulos 25, 27, 47, estaban relacionadas, ¿vale? Las profecías de Isaías, de Jeremías, estaban relacionadas con la campaña de Nabucodonosor contra Tiro. Pero después de la destrucción sufrida por manos de Babilonia, los sobrevivientes de Tiro, ¿vale? Yo estoy presentando la historia así en breve, no voy a entrar en detalles, el que quiera pueda escudriñar más en la historia, ¿vale? Después de que Babilonia destruyó, Nabucodonosor destruyó antes de que llegue a destruir Jerusalén, destruyó Tiro, ¿vale? Que era un puerto aquí al lado del mar, destruyó la fortaleza, pero no por completo. Quedaron los sobrevivientes que ¿qué hicieron? ¿Vale? Reconstruyeron Tiro e hicieron una fortaleza aún mejor que la primera, ¿vale?
Este texto indica que llegará el día cuando Hamat, eso estaba al presente, hablando al presente de Zacarías, cuando el Tiro volvió a ser reedificado y prosperó, ¿vale? Entonces, el texto indica que llegará el día cuando Hamat y Sidón va a dejar de existir como ciudades enemigas y sus territorios van a ser absorbidos en Israel. O por fin se completará lo que dijo en Josué, ¿vale? Tiro pasará a ser propiedad, todavía no lo es. Entonces queda pendiente para ver el cumplimiento, ¿vale? Pasó la destrucción de ellos, pero Israel no se apoderó todavía del territorio. Lo que el texto indica que Israel absorberá dentro de sí estos lugares. Por eso les he dicho, la profecía revela un cumplimiento, un tiempo específico para el contexto de ellos y proyecta una visión sobre lo que está pasando, o pasará, porque faltan datos. Las profecías no están completas. Alcanzó cierto cumplimiento literal dentro de un contexto concreto, ¿vale? Pero los detalles indican que quedan pendientes hasta que se complete por total. No basta con ver destruida, cumpliéndose la destrucción, ¿vale? Las escrituras me enseñan a ser como un forense, es decir, no dar favor a una cierto cumplimiento y perder de vista el otro, ¿vale? Cada pieza, cada palabra tiene una importancia y por lo tanto el hecho que se destruyó, ¿vale? Y que pasó a cumplirse literalmente, tanto con Babilonia como también con los griegos, no significa que Israel se apoderó, no fueron absorbidos en Israel. Por lo tanto, esto queda todavía o abre una puerta para un cumplimiento hasta que tenemos que verlo en nuestros días. Así, para volver a recordar que la promesa de Abraham, para Abraham, es todo el territorio que pisó tu pie desde que cruzaste el Eufrates hasta el Nilo, hasta en Egipto. Esta era la tierra prometida a Abraham y a su descendencia. La dicha sabiduría, de cual hace mención el texto, dice, la que es tan sabia, Hamat, que está en su frontera con Israel, se entiende, Tiro y Sidón, en especial Tiro, que es sabia. Lo tacha como tener sabiduría. La dicha sabiduría está revelada en el arte del negocio y de la estratégica defensa. Como veremos, el mayor arte de emplear la sabiduría en amontonar recursos y fortificaciones de defensa no sirve de nada cuando se tiene un espíritu adverso a los intereses del Elohim viviente para con el pueblo de Israel. Esas ciudades no han sido amigas del pueblo de Israel, excepto en los días de David y de Salomón. Pero después, nunca más. Los mensajes de estas profecías quedan como aviso para el resto de las naciones, quienes a pesar de que construirán búnkeres para protegerse y donde amontonarán sus tesoros, serán destruidos como fueron reducidas a escombro estas ciudades. El famoso judío, creo que todos conocen a Mark Zuckerberg, creo que así es su nombre, ¿vale? El líder, que es judío, de la famosa plataforma en cual todos participamos, Facebook, anunció que iniciará la construcción de su refugio, un búnker en el cual invertirá más de 200, no recuerdo exactamente la cifra, millones. 200 millones de dólares, ¿vale? Pero es más de 200, no recuerdo exacto la cifra. Bueno, ya saben lo que sucederá con todo esto, porque en Apocalipsis también lo menciona, la polilla y el ladrón se apodera. El que no aprende del pasado, pues repetirá la historia, una expresión bastante conocida. Verso 3. Se ha construido Tiro una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como barro en las calles. Para que entiendan de dónde viene la Apocalipsis, que es una calle de oro. Eso pasó a ser, es decir, tenía tan grande cantidad de oro y no cualquier tipo de oro. Está aquí, hemos visto en el estudio de Zacarías que hay varios tipos de oro. Aquí está usada la palabra harutz, que se refiere al oro fino, es decir, el oro de la mejor calidad, es más excelente en pureza. Tanta cantidad tenía que era como el barro en la calle, ¿vale?
No era literalmente, pero que se entienda una cantidad exagerada. Conforme Ezequiel, capítulo 28, que está en los versos del 11 al 19, Tiro, esta ciudad fenicia rica y próspera, llegó a ser un símbolo por excelencia de la arrogancia y el orgullo. Del pasado, Zacarías pasa al día del presente de su época y describe el estado de la prosperidad que ha vuelto de adquirir Tiro, mientras Judea ha estado en cautiverio en Babilonia. Entonces, durante esos 70 años, desde cuando Babilonia llevó a Israel a Judea en Babilonia, obviamente Tiro quedó en ruinas, pero reconstruyeron y se fortificó y prosperó. De aquí sabiduría, ¿no? Uno que prospera es el que hace uso de sus recursos para crecer. Tras la destrucción del puerto y la fortaleza de Tiro, los sobrevivientes, porque esos aprendieron algo, se trasladaron a una isla hallada a unos 300 metros hacia adentro del mar y volvieron a reconstruir Tiro, rodeando esta isla con una muralla de unos 50 metros de altura, ¿vale? Si no me equivoco de cifra. ¿Eh? Demasiado alta, muy alta, ¿vale? ¿Vale? Para que se hagan la imagen del Tiro adentro del mar con una muralla fortificada, donde estaban aquí, con razón decía, se le compara con el espíritu de Hasatán. Subí hasta la altura de las deidades, estoy bajo el monte con monte Olimpo, reino sobre todos, y el oro pues tiene prosperidad. Bueno, Zacarías capítulo 9, verso 4 dice, he aquí que Adonai va a apoderarse de ello, hundirá en el mar su poderío, y ella misma será devorada por fuego. Unos 200 años más o menos después de pronunciarse estas mismas palabras, la profecía pasó a ser pasado debido a su cumplimiento literal. Alejandro Magno hizo un terraplén, un puente, construyó una estructura, si entiende lo que es la palabra terraplén, eh, para llegar a Tiro y se apoderó de ella, destruyéndola en 332 antes de Yeshua. ¿Vale? Entonces, la entregó en la mano de Alejandro de una forma más literal y fuera reducida a nada. Tiro era una ciudad comercial importante, la cual se pensaba que era imposible de conquistar. Es como las ciudades que pueden ver Casablanca. Vale, imagínense las fortalezas, las grandes ciudades, Kremlin en Rusia, el imperio de Chung Han, ¿cómo se llama este? Que está en Corea, el Jung, ¿vale? Pero bueno, si vivirían por Europa aquí, diría pues, el sede donde se reúnen es la fortaleza de los líderes mundiales unidos. Sobre eso habla Apocalipsis, ¿vale? ¿Vale? Que se levantarán tarde o temprano, porque Adonai hará así, como hizo con Alejandro, que se apodere de Tiro, aunque era invencible, al levantarlos en contra a todas las naciones de Israel, para así juzgarlos, destruirlas, reducirlas a un Egipto en ruina. O lo que aparece en Apocalipsis con el término que describe una tierra desordenada. ¿Vale? Si se puede visualizar el Egipto tras las 10 plagas, o si pueden entender desde la perspectiva hebrea el término que describe el estado de la tierra antes de la creación, pueden proyectarse una visión sobre cómo va a quedar las naciones entre cuales estamos, naciones enemigas, que la mayoría son enemigas de Israel, excepto las que están a favor de Israel, que no habrá problemas. Pero la mayoría de lo que aquí se declara como enemigas representa o serán entregadas y caerán lo mismo que Tiro. Tiro, ciudad que se creía imposible
de ser destruida, con la muralla y adentro del mar rodeada. Ni los barcos ni los navíos no tenían fuerza para conquistarla. Los asirios pusieron sitio en contra de Tiro por 5 años, pero nunca conquistaron la ciudad. Nabucodonosor intentó, y está del Tiro antiguo, Nabucodonosor intentó por 13 años conquistar Tiro, pero Alejandro la conquistó y la redujo a escombros, a esta que está todavía más fortificada, en solo 7 meses. Alejandro usó los escombros de la antigua ciudad de Tiro, que al final destruyó Nabucodonosor, e hizo con este escombro una calzada en el mar para llegar a la ciudad de Tiro en la isla. Fue un logro espectacular de una estrategia tanto militar como de ingeniería, que todavía se sigue estudiando por los estrategas, los que se dedican al arte de las guerras. Las ciudades mencionadas son grandes construcciones inexpugnables ante la vista del ojo humano. La enseñanza es que los ojos de los hebreos deben levantarse, como recalcamos, como presenta la visión: levanté mi mirada y entré en visión, ¿vale? Siempre lo hemos repetido en las visiones de este capítulo, de este libro. Entonces, las enseñanzas que básicamente nos da a todos los hebreos es que un hebreo debe levantarse de sobre lo que ahora parece grandioso. Es una palabra que da fobia a algunos, grandioso. Suena al gran Dios. Y algunos dicen, no hay que usar esta palabra. Bueno, no encuentra más. Bueno, entienda un término que está un superlativo, ¿vale? Porque todo esto pasará. Y lo que es más importante en estos momentos es buscar primeramente el reino de Adonai y su justicia, porque el resto os será añadido por encima. Si vamos a mirar con un poquito de celo la riqueza que otros tienen, pues bueno, si yo busco al Elohim de Israel, me haré con esta riqueza, ¿vale? Entonces yo no tengo que añorarla, porque si busco a Elohim, lo demás me viene por encima. Si busco la riqueza y por esto busco a Elohim, pues donde está el corazón de uno o el deseo de uno está el corazón de uno. Y como uno está con él, no me haré ni con uno ni con otro, ¿vale? Entonces por eso siempre repetimos aquí en esta comunidad, hay que establecer en la vida de uno el orden de las prioridades en lo que creemos y deseamos. Versos 5 y el 6 dice: Ascalón, es decir, verá se mencionan otras ciudades, que estas son de los filisteos. Verán lo que le sucede a Gaza, que se pensaba que son inexpugnables, y si eso están bien, estamos bien seguros nosotros, porque no pasarán de ellos. Ascalón lo verá, la caída de Tiro, y temerá. Gaza también, y se retorcerá de dolor Ecrón, pues su esperanza ha fracasado. Desaparecerá de Gaza el rey, Ascalón no será ya habitada, y un bastardo habitará en Asdod. Yo truncaré el orgullo de los filisteos. Cuando los filisteos vieron a Tiro caer ante la inteligencia militar de Alejandro, se les fue la esperanza. Las ciudades de Gaza actual no han aprendido de esas profecías. Obviamente no las estudian, porque las desconoce. Si jamás habría este gobierno y este movimiento religioso, político, si esta organización jamás habrían de razonar en la historia del pasado, habrían pensado que serán destruidos tal cual fueron derrotadas 5 naciones que en conjunto atacaron a Israel y fueron vencidas, y esto hace unos 70 años. ¿Cuándo más hoy Israel podría aniquilar a un gobierno pequeño como son los de las ciudades mencionadas de Gaza? El texto indica que Gaza desaparecerá el centro de mando y dejará de ser habitada por sus habitantes. Es lo que declara el texto aquí. El texto menciona 4 de 5 ciudades importantes, ciudades filisteas, que son Ascalón, Gaza, Ecrón y Asdod. Hay una ciudad que no es mencionada en esta lista de 5, solo son mencionadas 4. Es la ciudad de Gat.
¿vale? Una otra ciudad importante que aquí no es mencionada, que está aquí al sureste de Israel. Quizás se menciona solo 4 ciudades como alusión al valor del número que tantas veces hemos visto repetido hasta el presente capítulo. El número 4 también tiene que ver con las esquinas del mundo, de modo que el mundo debe prestar atención a lo que ve, a lo que vio, a lo que verá, que le sucedió a esas ciudades. Y obviamente debería aprender de la historia del pasado hebreo a temer al Elohim de Israel. Ustedes, nosotros los que estamos aquí estudiando estas profecías y tener el entendimiento, pues deberíamos tener gozo por tener el privilegio de conocer estas maravillas desde antes de presenciar lo que está escrito que pasará. Porque cuando ya lo vamos a ver, ya no hay tanto emoción, pero cuando ya conoces lo que sucede, cuando tú lo ves y lo presencias, dices, yo sabía esto, ¿vale? No sé si pueden, decir, si no están un poquito en mis zapatos, no sé si pueden sentir este sentimiento de gozo, ¿vale? Esta expresión aparece en los que se dedican a buscar el Elohim de Israel y cuando lo verán que se manifiesta, exclamarán, este es nuestro Elohim, en cual nosotros teníamos confianza que nos redimirá, nos traerá el día Yom HaGeulah, el gran día de la redención. Ascalón, Gaza, Ecrón y Asdod, 4, está al sur de Tiro, ¿vale? Es Sidón, Tiro, y después siguen estas 4 ciudades. Y por lo tanto, estando en el camino del conquistador, también fueron sometidas y destruidas por Alejandro Magno entre el año 332 y 331 antes de Yeshua. Es decir, en un año las 4 ciudades fueron pasadas a filo de espada, reducidos a nada. La palabra bastardo en hebreo es mamzer. Quédese con esta palabra. Seguramente en algún tiempo vamos a hablar sobre ella más. Mamzer, alusión a una raza mezclada, un hijo de un nacimiento ilegítimo. ¿Vale? Mamzar, es un niño que nace fuera del vínculo del matrimonio. También hace referencia a un hijo de padre desconocido. Las leyes dentro del judaísmo son bastante estrictas y severas, de modo que hay muchos judíos en el Israel actual que buscan ir a una otra nación vecina para oficiar el matrimonio entre ellos, ya que los reglamentos dentro del judaísmo que tiene que inmiscuir dentro de las raíces familiares de cada uno para poder dar un derecho a un matrimonio que se case es bastante exagerado. Por esa razón, muchos buscan contraer matrimonio o oficiar el matrimonio fuera de Israel, en otra ciudad, en otro lugar donde no hay tanto reglamento estricto. Bueno, pero la interpretación rabínica dice que mamzar se refiere a un zar, ¿vale? Que es un extranjero, básicamente. Debido al contexto se entiende que el pueblo hebreo, quien es un extranjero para estas ciudades, Ascalón, Gaza, Ecrón y Asdod, ¿vale? Para estas ciudades que básicamente dice, un bastardo habitará en Asdod, ¿vale? Se interpretan que el pueblo hebreo para esta ciudad de Asdod es como un extranjero, como un zar, ¿vale? Entonces, este zar o este extranjero, lo que dicen las escrituras, o el hebreo, que es visto como un extranjero que no es natural de esta ciudad, no es filisteo, obviamente, vivirá en esta ciudad o en este territorio. Asdod y Ascalón en actualidad son ciudades que pertenecen al Estado israelí, ¿vale? 2 de 4, por lo tanto quedan pendientes 2 más, Gaza y Ecrón, para que se sume y completen la visión profética. En Gaza ya saben, queda solo en la parte del sur. Ya Israel mantiene dominio sobre él. Espero que no hagan caso a las demás naciones, que sigan la línea de la profecía. Si no lo siguen por las buenas, lo harán por la fuerza, porque Adonai cumplirá con lo que estamos estudiando en los textos.
Esas ciudades quedaron como señal para los enemigos de Israel, como atención, advertencia, para el que toma en cuenta la advertencia. Si no, de todas formas, nosotros las tomamos como señal de referencia para saber qué le sucederá a todas las ciudades de las naciones enemigas al pueblo de Israel. Porque de la misma manera como esas ciudades que se creían fuertes, ¿vale? Fueron destruidas, así serán todas las demás naciones que se levantarán en contra de Israel como enemigos. Obviamente, no se levantarán para ayudar. Zacarías capítulo 9, verso 7. Quitaré su sangre de su boca, hablando de los filisteos, y sus abominaciones de sus dientes. Quedará él también como resto para nuestro Elohim. O sea, quedará un remanente, como se hablaba de los judíos que han vuelto un remanente. Será como un familiar en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Sangre en la boca y abominaciones entre los dientes hace referencia a un tipo de carne o un tipo de alimentación, un estilo de vida que no había sido desangrada, una carne que no había desangrada adecuadamente, según ha establecido en la Torá de Moisés. Las ordenanzas en ese sentido están en Génesis capítulo 9, verso 4, Levítico capítulo 17, verso 10 al 12, y Deuteronomio capítulo 12, verso 23 al 24, donde la instrucción es clara: no comer carne que tiene vida, tiene alma, es decir, tiene sangre, ¿vale? Por eso hay que desangrar bien. Si se quiere hacer un sacrificio, no hay ningún problema, no está prohibido comer carne en la Torá, como algunos mal interpretan, solo que se tiene por el significado, por el propósito de esta ordenanza, que tiene que ver con la vida del Mashiach, con la sangre de la redención, desangrar por completo el cordero, o la vaca, lo que sea que se sacrifica para servir de alimento. El texto declara que Acrón llegará a ser como los jebuseos. En Jueces capítulo 1, verso 21, se indica que los jebuseos fueron incorporados a Israel, ¿vale? Tenían que ser destruidos en los días de Josué. No cumplieron hasta los días de David, cuando David se apoderó de la fortaleza de los jebuseos y convirtió esta fortaleza en lo que es Jerusalén, ¿vale? Porque antes tenía la fortaleza en una otra localidad de Israel, ¿vale? Tenía su sede de gobierno, su residencia, ¿vale? Cuando conquistó Jerusalén, la fortaleza de los jebuseos convirtió esta en su capital. Conforme a Zacarías capítulo 8, verso 6, estas revelaciones sobre el futuro de Israel, que estamos leyendo y escuchando aquí, lo que sucederá con Tiro, con las ciudades, esas 4 ciudades de los filisteos, parecía acontecimientos imposibles en los ojos de la generación de los días de Zacarías. Pero el Elohim de los ejércitos insistió que esto no será un futuro, sino lo presenta como un hecho, ¿vale? Él lo presenta desde Zacarías capítulo 8, verso 6. Si esto parece imposible en vuestros ojos, lo será para mí o en mis ojos. Desde la perspectiva del Elohim de Israel, estos son hechos, ¿vale? Aunque literalmente para el pueblo que está dentro del tiempo, eso es una profecía por venir, ¿vale? Pero para Elohim que pronunció estas palabras era un hecho, ¿vale? 200 años, unos 200 años más tarde, eso se cumplió literalmente. Es decir, se mostró que Adonai no dijo. Lo que dijo ya pasó a ser totalmente de una forma más clara posible, literal. Hoy somos testigos de que esto ya sucedió, todo eso de la caída, de la destrucción de esas ciudades. De modo que para nosotros ya es pasado, ¿vale? Porque nosotros ahora miramos una historia que sucedió hace 2300 años, más o menos, o sí, más o menos 2300 años atrás, ¿vale? Así que hoy, desde la perspectiva de hoy, somos testigos que lo que Adonai declaró aquí ya es pasado, ¿vale? Queda pendiente algunos detalles que aquí están mencionados, que los vamos a presenciar, ¿vale? Si en los ojos de la generación presente, del presente de Zacarías,
algunas de esas ciudades aún están mal. Para ellos, lo que ellos veían, esas ciudades bastante fortificadas, les costaba creer que estaban a ser reducidas a nada, porque ahora ellos, Israel era nada, básicamente un país en ruina, ni tenían fortaleza, ni casa, ni muralla. A ver, apenas tiempo más, unos años más adelante, después de estos momentos, cuales Zacarías presentó este capítulo, ¿vale? Vino, eh, ¿cómo se llama? Nehemías, ¿vale? Con la, con la directriz de reconstruir la ciudad, ¿vale? En este mismo momento ellos no tenían ni siquiera ciudad y el templo todavía no estaba acabado, estaba todavía en construcción. Entonces imagínense por qué razón cuesta, ¿vale? A la generación presente, porque repetimos historia, creer lo que estamos diciendo, ¿vale? Hay por allí tres capítulos, creo que es del libro de Nahum, ¿eh? Nahum, Mariana, el profeta Nahum que hemos... Bueno, está en la serie Profecías al Día, puede encontrarla en YouTube, donde se compara la historia de las fortalezas de este mundo con las grandes catedrales católicas que van a ser reducidas a nada, ¿vale? Por comparación se habla de los sirios y sirios son un tipo para mostrar la caída de todo lo que es imperio cristiano, que se eleva a misma categoría, al mismo nivel que pretendió o a cual llegó a ser el imperio sirio en aquel momento como adversario enemigo de Israel, ¿vale? Bueno, si busca en la serie Profecías al Día encontrará todo el libro de Nahum, creo que es, eh, que solo tiene 3 capítulos explicados, ¿vale? Esto queda difícil de ver. Algunos que han visitado España han visto las grandes catedrales que tiene aquí la Iglesia Católica, verlas reducidas a ruinas, como sucedió un poquito con la Catedral de Notre Dame en París, que fue incendiada. Pues en este mismo contexto estaba estudiando el libro de Nahum, entonces vino así como un guante para hablar de lo mismo, porque justamente trataba este tema de la destrucción de estas catedrales enormes, ¿vale? Son fortalezas que cuesta pensar que serán destruidas, pero bueno, para la generación del presente eso cuesta creer que esto va a suceder, como costaba creer que Sidón va a ser destruido, Tiro será destruida en la generación de Zacarías. Bueno, es cuestión de tiempo y de ver, ¿vale? Eh, Lo que es importante no es tanto mirar en la fortaleza de las construcciones de los búnkeres, de lo que hace el gobierno mundial unido y todas las grandes potencias del mundo, sino más bien mirar hacia aquello que Adonai Sebaot ha dicho, porque veremos que no solo las ciudades de Gaza han caído, ¿no? Lo que está mirando con un ojo a Sación, está mirando lo que sucede siempre en Gaza, y obviamente que serán asimiladas en Israel, sino que también todas las grandes ciudades que hoy parecen imposibles de destruir van a ser reducidos a escombro por el poder de Adonai Sebaot, quien peleará por Israel en su debido tiempo. Verso 8, el último verso que vamos a estudiar. Yo acamparé junto a mi casa, en este contexto, donde están Sidón, Hamat, todas esas ciudades cayendo, dice, declara Adonai Sebaot, yo acamparé junto a mi casa como guardia contra quien va y quien viene, y no pasará más opresor sobre ella, sobre ellos, porque ahora miro yo con mis ojos. La palabra traducida con guardia en el hebreo se dice mishhabat, mishhabat. Es un puesto de guardia o guarnición militar, como se presenta en 1 Samuel capítulo 14, verso 12. Se refiere, suena como sería
Shabbat, ¿vale? Muy parecida al sonido de la palabra Shabbat. Se refiere al puesto de guardia que ocupa un vigilante, un centinela. Eso significa que el comandante jefe de los ejércitos de Israel ocupará el alrededor de su pueblo como el puesto de sus operaciones y lo convertirá este perímetro alrededor de Israel como su centro de mando o el puesto de sus operaciones militares. Acamparé alrededor de mi casa. Normalmente el santuario estaba en el centro de Israel y las tribus de Israel acampaban alrededor del templo. Lo que declara Adonai es que esta vez será él quien acampará alrededor de la tribu de Israel y no al revés. Si aún no tenemos ojos para ver las grandezas del Elohim de los ejércitos de Israel, vamos a ver el futuro por el prisma de los relatos del pasado. Alejandro Magno, ¿vale? Para que entiendan cómo pasó literalmente con esta... qué pasó en la historia literalmente, para que entiendan el cumplimiento de estas palabras en aquel contexto, ¿vale? El contexto muestra un tipo para que entender el escudo o la protección en cual se situará aquel, como dicen los salmos, en cuyo o que se esconderá bajo las alas. Por lo tanto, él será el perimetral o el escudo, la fortaleza del el Shomer, el guardián de Israel. ¿Vale? El guardián siempre está afuera, velando como centinela para proteger al que está dentro. Entonces, el que se refugia bajo las alas del Altísimo, encontrará socorro, independiente de dónde se encuentra en el espacio y tiempo. Pero para entender esto, que muchos la experimentaron de una forma o la otra y lo seguirá experimentando y ya es algo que se ha convertido en algo normal. Es decir, las experiencias que sucedió en Israel en todo este tiempo son tantas, decenas y decenas, ya se cuentan con cientos, ¿cuánto hay? 5.000. Hay 5.000 testimonios de experiencia que sucedió con maravillas sobrenaturales que ocurren. No escucharon en toda la historia del cristianismo tantas experiencias, ¿vale? Que escuchan ahora en 2 meses, que suceden o que Adonai proporcionó en la vida de ciertos hebreos para que experimenten en estos momentos un despliegue de poder que si no lo vean, no lo crean, ¿vale? Si no, le hemos dado el link, lo puso Mariana en el grupo, ¿vale? Si no busca escucharlas, no se apercibirán del poder que obra el Elohim de Israel en sus hijos, creyentes y no creyentes, traerlos por todos los medios, andando con ellos 1 milla, 2, 3, 4, 5, incluso usando Zohar y otros medios para traerlos de vuelta a la emuná. La experiencia de hoy que se compartió en el grupo es una de estas 5.000. Vale, maravillas. Bueno, acamparé alrededor de mi casa. Bueno, la historia sucedió de esta forma. Alejandro el Magno solo tenía un ejército que no llegaba a 50.000 soldados, no llegaba a este número de soldados. Por esa razón, tras una conquista, destruía por completo toda posibilidad de resistencia en las ciudades ocupadas, porque no podría preocuparse por los lugares que conquistaba, dado que no podía dejar guarniciones de soldados en esos lugares, como hacía el Imperio Romano, ¿vale? Que se extendió un montón porque tenía muchos soldados y podía montar puestos de guardia en todos los lugares ocupados. Alejandro no se encargaba de esto. Tenía pocos soldados y arrasaba todo por completo, reducirá a ruina para que no haya más posibilidad de que se levante alguno en su contra. Su interés era el de destruir toda la resistencia o de la liga que tenía que estableció Darío en los territorios fieles a él. Entre estos territorios fieles a los persas se encontraba también Jerusalén. Alejandro, al destruir el ejército de Darío, en una guerra donde se apoderó, hizo prisionera a la madre, o a los hijos, a la esposa, no recuerdo a quién de Darío, y este se refugió en Persia.
Bajó por la costa porque tenía intención de llegar a Egipto. Bajó por la costa y sitió, obviamente, todas las ciudades que se mencionan aquí en este capítulo. Destruyó Sidón, llegó delante de Ciro, comenzó sitio de Tiro, y en este mismo contexto mandó una carta, una petición al sumo sacerdote, que era el líder político religioso en Israel, en Jerusalén, para pedirle ayuda, para pedir que le ayude con recursos y también para proporcionarle soldados y que le dé a él el impuesto. Pidió a Alejandro que el sumo sacerdote le entregue a Alejandro el impuesto con cual Jerusalén se comprometió a pagar a Darío, a Persia. El caso es que el sumo sacerdote se negó por mantener, hay mucha historia, se negó a ofrecerles responder favorable a la petición de Alejandro, porque manifestó fidelidad al compromiso que estableció con Darío, un compromiso que no se terminaba hasta que Darío estaba en vida, mientras vivía. Ante esta noticia, Alejandro se enojó en gran manera, declarando que tras destruir Tiro, pasará por espada a todo Jerusalén, para que sirva de lección a quien no se le somete de buena voluntad cuando los griegos se lo piden. Pero parece que esta generación no estudiaba las profecías de los días de Alejandro, no estudiaba lo que nosotros estábamos estudiando, como lo hacía la generación de los días de Daniel, de modo que se olvidaron por completo de que Grecia sucedería a Persia. Lo que declara esta palabra profética era que este poderoso y ambicioso conquistador, Alejandro, bastante sangriento y sin piedad, ¿vale? No se acercaría para destruir. Eso declara la profecía. Si ellos habrían estudiado las profecías, sabrían que Alejandro, aunque es así como estaba, no se acercaría para destruir aquello que apenas se edificaba en la tierra de Israel. Eso era básicamente esta visión de que Alejandro se apoderará de Jerusalén. Fue como un peso de esperanza para la visión de los que construían, se dispusieron a reconstruir Jerusalén, ¿vale? Y aunque ellos veían esas ciudades fortificadas, ahora sabiendo que van a caer, ¿vale? Le dio en ánimo el hecho que sabía que esta construcción que ellos realizaban permanecerá y que los enemigos que hoy son poderosos serán destruidos, ¿vale? Eso es igual un mensaje que debe motivarnos a nosotros, como hemos dicho en los capítulos anteriores, para continuar con la edificación, porque el fundamento, porque sabemos lo que dijo Shaul bien, lo dijo el que comenzó esta buena obra, la terminará, ¿vale? Es decir, vendrá el enemigo para destruirnos una vez más, no será la última vez, será la penúltima vez, y quiera destruirnos una vez más como pueblo, no solo en la tierra israelí ahora, sino a nivel del mundo. Esto volverá a pasar como en Egipto, como Faraón quiso destruir a todo Israel, pues volverá a pasar lo mismo. Pero las profecías están claras en este sentido, ¿vale? Por lo tanto, nos da ánimo para seguir edificando la construcción de un pueblo, porque aunque se desea sea destruido por los enemigos de Israel de todas partes del mundo, esos enemigos van a acabar siendo destruidos y nosotros vamos a prevalecer. Lo que declara esta palabra es precioso y obviamente lo vamos a ver. El mensaje de esta profecía tenía como principal propósito alentar a los edificadores de la generación de Zacarías para trabajar y alentarnos también, ¿no? Trabajar y terminar aquello que comenzaron, teniendo en la mente el hecho que mientras aquello que iban viendo se desvanecerá, aquello que aún no estaba
es decir, Jerusalén, que todavía no estaba en ruina, no solo que será edificado y preservado, sino que prevalecerá por encima de todas las demás ciudades fortificadas. Aunque hemos mencionado en unos estudios anteriores, referente a la historia de los macabeos, aquí sé que solo José la ha leído, los demás no preguntaron por ella, pero yo la compartí en Facebook. En una semana, en 7 días, compartí evidencia de esta historia pasada desde Alejandro hasta los días de Yeshua, muchos detalles en esta relación, ¿vale? Aunque yo he compartido en esos estudios sobre esta historia, y describí y presenté cómo sucedió que Alejandro entró triunfante en Jerusalén sin tocar ninguna piedra de esta ciudad. Hoy vamos a leer la historia según los relatos de Josefo Flavio en su libro Antigüedades de los Judíos en el capítulo 11. Ustedes pueden buscar por las redes el PDF, descargarlo, o igual pueden buscar en YouTube alguna aplicación o alguna presentación donde sale en audio. Hoy se encuentra más fácil, no hay que buscar el libro, difícil de conseguir, porque está disponible en las redes, se puede escuchar en audio. Pueden escuchar el capítulo 11 en la sección. Yo aquí les voy a presentar todo el relato según aparece en el libro de Josefo. No está muy bien editado porque es bastante antiguo y literal, pero bueno, procuraremos que entendamos. El siguiente relato revela que mientras el hombre no estudia, eso no es pasado, es decir, no es solo pasado, es también el presente. Y el que no aprende de este pasado, le sucederá lo mismo en el presente. Oh, hoy nosotros vamos a ser testigos. Este relato que vamos a ver revela que mientras hay gente, decimos el hombre, ¿vale? Incluyendo aquí varones, mujeres, todo, que no estudia ni cree en las profecías a pesar de ocupar un título honorífico dentro del pueblo de Israel. Sea uno, yo ahora soy hebreo, ¿vale? Soy creyente en el Mashiach, entré en el pacto, bueno, títulos magníficos, ¿vale? Aún así, independiente de la posición que uno ocupa dentro del conocimiento que tiene, el Elohim viviente es fiel, independiente que el hombre no estudia y no se prepara, no conoce y por lo tanto no sabrá qué hacer. El Elohim viviente es fiel a su propio compromiso y cumple con aquello con cual él se ha comprometido. Es decir, lo que estamos estudiando como su palabra. Con estas revelaciones dichas con bastante antelación, en este caso unos 200 años más o menos antes de que se cumpla, a que llegue 200 años antes de que lleguen los acontecimientos, es difícil comprender cómo puede suceder que la gente tenga temor con tanto conocimiento que se dispuso. Es difícil comprender que la gente tenga temor de lo que está por suceder. Exacto. Él cumple aunque el hombre no cumpla. La existencia del temor revela no solo que hay ignorancia sobre las profecías, obviamente por la falta del estudio serio, sino también revela falta de fe en la fidelidad del Elohim de Israel sobre los intereses de su pueblo. Si uno no solo que no estudia lo que las profecías declaran sobre los enemigos, los vecinos, los amigos o el mismo pueblo de Israel, pero tampoco cree aquello que lee que Adonai declara que hará. Entonces, la historia revela que Simeón, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, temiendo que Alejandro fuera a destruir la ciudad de Jerusalén, salió a su encuentro antes que llegara a la ciudad. La narración describe cómo Alejandro, al ver al sumo sacerdote, se bajó de su caballo e hizo una reverencia, ¿vale? Una cosa que es tan rara porque Alejandro raramente y quizás nunca se postraba ante nadie, ¿vale? Es lo que cuenta la historia. Cuando Alejandro Magno marchó a través del Líbano, ¿vale? Bajó y la tierra
por la tierra de Judea, bueno, por Filistea, entró hacia Jerusalén para bajar hacia Egipto, él no conquistó ni atacó a Jerusalén. Eso sucedió así porque el Adonai Sebaot prometió proteger y salvar a su casa durante este tiempo. Y él lo hizo a través de un notable evento conectado con donde un evento que conectó de una forma, que se lo voy a explicar, al Alejandro Magno y al sumo sacerdote. Como sucedió que Alejandro no destruyó a Jerusalén, lo conocemos de los hechos que Josefo nos contó sobre la reunión de Alejandro con el sumo sacerdote. ¿Vale? Voy a hacer esta lectura y con esto vamos a terminar, para que vean cómo se cumplió, cómo Adonai fue fiel, independiente que el hombre no hacía caso y no creyó, no estudió. Adonai fue fiel a lo que declaró que él acampará alrededor de su enemigo, velando quién entra, quién sale, para proteger los intereses, porque tiene un interés específico para que esta construcción permanezca. ¿Vale? Hemos visto que esto tiene que ver con la llegada del Mashiach. Vimos en la visión sobre la coronación de Josué. Vale, declara entonces aquí en este capítulo 11 antigüedades de los judíos de Alejandro, de Josefo Flavio, de este judío. Ahora Alejandro, cuando él tomó a Gaza, se apresuró a subir hacia Jerusalén. Y Jadúa, el sumo sacerdote, cuando él escuchó eso, es otro nombre, estuvo en agonía y bajo terror sin saber cómo debía de encontrarse con los macedonios, ya que el rey estaba disgustado por su precedente desobediencia cuando le pidió ayuda para apoyarlos con recursos y con soldados para cuando atacó Tiro. Él, por lo tanto, el sumo sacerdote, Shimon, ordenó que el pueblo debía de hacer súplicas. No sabía nada de lo que Adonai declaró. No sé dónde tenía estas revelaciones ocultas, no sé. No sé qué pasó en aquel momento. Nos falta detalles. Lo que es relevante es lo que declara aquí, de lo que reunió, de las evidencias que reunió Yosef. ¿Eh? Ah. Él ordenó, ese sumo sacerdote ordenó, que el pueblo debía de hacer súplicas y debían de unirse con él, es decir, con el sumo sacerdote, al ofrecer sacrificios a Elohim, quien le rogó que protegiera esa nación y que les liberaran de los peligros que venían sobre ellos. Después de lo cual Elohim le advirtió en un sueño, lo cual vino sobre él después de ofrecer el sacrificio, de que él debía de tomar valor, adornar la ciudad y abrir las puertas, que el resto apareciera en vestiduras, es decir, los demás sacerdotes, aparecía en vestiduras blancas, pero que él y los sacerdotes deberían de encontrarse con el rey en hábitos apropiados con su orden, es decir, que se presenten de una forma elegante, que imponga respeto como igual, de igual a igual. ¿Vale? Adornar la ciudad. Así, presentarse de una forma apropiada con su orden, sin el temor de malas consecuencias, la cual prevendría la providencia de Elohim. Sobre la cual, cuando él se levantó de su sueño, dice aquí, es decir, cuando Simón se levantó, el sumo sacerdote se levantó de su sueño, él se alegró grandemente y les declaró a toda la advertencia que él recibió de parte de Elohim. De acuerdo con el sueño, él actuó apropiadamente y así esperó la llegada del rey Alejandro. Y cuando él, es decir, el sumo sacerdote, supo que Alejandro no estaba lejos de la ciudad, él salió con la procesión, con los sacerdotes y la multitud de los ciudadanos. La procesión era venerable y el comportamiento de ellos diferente a la de las demás naciones. Alcanzó hasta un lugar llamado Safá o Shafá, cuyo nombre traducido de
en griego significa una perspectiva. Eso porque desde este lugar se podía tener una perspectiva sobre todo Jerusalén. Y obviamente se podía apreciar el templo. Y cuando los fenicios y los caldeos, ¿vale?, eran gente que acompañaba a Alejandro, que se aferraron a sus ejércitos, que seguían a Alejandro, pues se vieron a los sacerdotes venir y parándose aquí, ya seguían pensando que deberían tener libertad para despojar la ciudad y para atormentar al sumo sacerdote hasta morir. Por lo que el desagrado del rey les prometió que la inversa sucedería, ¿vale? Eh, por, por la que el desagrado del rey les prometió que la inversa sucedería. Es decir, bueno, para interpretar esas palabras. El Alejandro, pues al recibir esta carta, mostró desagrado y entonces, como ellos manifestaron así, en lugar de hacerles favor que él quería para no destruir la ciudad, porque ellos se comportaron desgraciadamente, mostró desgracia con ellos, con el deseo de destruirlos. Entonces, estos fenicios y caldeos estaban ya animados para ver a Alejandro cómo va a reducir esos a carne picada. Pues, dice Alejandro, cuando vio la multitud a la distancia en vestiduras blancas, mientras que los sacerdotes estaban de pie vestidos con lino fino, y el sumo sacerdote con vestidos púrpura y escarlata, con su mitra en su cabeza, teniendo una placa de oro con el apelativo de 4 letras grabado, él se acercó, él mismo, y adoró este nombre, se bajó de su carreta, de su caballo, ¿vale? Se inclinó ante el sumo sacerdote y saludó primero al sumo sacerdote. Es decir, él saludó, no fue el sacerdote quien saludó a Alejandro, él mismo vino, bajó de su carroza, de su caballo, se inclinó y saludó al sumo sacerdote. Algo que es raro. Los judíos hicieron lo mismo, todos juntos, a una voz, y saludaron a Alejandro. Y le rodearon, después de lo cual los reyes de Siria y el resto estaban sorprendidos de lo que Alejandro había hecho y pensaron que estaba trastornado de su mente. Sin embargo, solamente Parmenión, un personaje que era segundo al mando de Alejandro, subió a él, se presentó, se fue a ver qué le pasa a Alejandro. Y le preguntó cómo sucede esto, que cuando los demás le adoraban, él adoraría al sumo sacerdote de los judíos, cuando él tenía que destruirlo. A lo cual él respondió, yo no le adoré a él, sino al Elohim que ha honrado con el sacerdocio. Eso es una declaración de la boca de un gentil que es importante, ¿vale? Es el prestigio que tiene o que se le da a un hebreo israelita por tener el título de ser un hijo. Por eso decía, el pueblo de Israel es el heredero. Por lo tanto, es la vara que él tiene en su mano. Como hijo es heredero de todo. Honor hereda o se califica con el más excelso título que puede tener delante de cualquier otra creación en este mundo, ¿vale? Ese es un honor fabuloso que se le entrega a los hijos de Israel. Ya sabe. Ahora, Clarita, como dijo aquí con reacción, qué cosa. Sé que la mayoría que entra pasa por medio del curso de la Tevilá y entra en la Tevilá haciendo la inmersión en el nombre de Yeshua, pues la mayoría, aunque estudian de lo que esto representa, no son conscientes de el honor que se le concede y las obligaciones que les conciernen, ¿vale? Por eso es bueno un poquito ver lo sucedido en la historia para aprender, porque de todo aprendemos, ¿vale? Voy a repetir lo que está escrito aquí. Yo no lo adoré a él, sino al Elohim que le ha honrado con el sacerdocio. Pues vi a esta misma persona, le contaba a su segundo al mando, a esta Parmenión,
vi a esta misma persona en mi sueño, en este mismo hábito, es decir, vi el lugar, cuando estaba en Macedonia. Es decir, estaba todavía en Macedonia, todavía no pasó a conquistar, tuvo esta visión. Se olvidó de ella, pero de repente se reactivó la memoria. Eh, quien cuando estaba considerando dentro de mí cómo obtendría el dominio de Asia, es decir, él se hacía planes de guerra, tuvo una visión en esta noche, ¿vale? Me exhortó en esta visión a no demorarme, sino que pasara a audazmente, sino que pasara audazmente allá a través del mar, pues él dirigía mi ejércitos y me daría dominio sobre los persas. Y así es, que al no ver a nadie más en este hábito, es decir, vio lo que vio en el sueño. Y ahora al ver a esta persona vestida así, y al recordar mi visión y la exhortación que tuve en mi sueño, creo que he traído a este ejército bajo la conducta divina y debe conquistar con él, y debe conquistar con ello a Darío y destruir el poder de los persas, y que todas las cosas tendrán éxito de acuerdo a lo que está en mí propiamente. Vea un plan para conquistar Asia y hacerse con Egipto. ¿Vale? De acuerdo a su plan, si seguía el proceder, el camino indicado, se hará con este éxito. Y cuando él le dijo esto a Parmenión y le hubo dado al sumo sacerdote su mano derecha, los sacerdotes corrieron a su lado y él entró a la ciudad. Y cuando entró al templo, él le ofreció sacrificio a Elohim de acuerdo con la dirección del sumo sacerdote y de los sacerdotes. ¿Vale? No hizo él un sacrificio, ¿vale? Él le dio indicaciones, obedeció, lo hizo exactamente, presentó una ofrenda como es debido. Y cuando se le mostró el libro de Daniel, ahí ya sabían de las profecías, pero se olvidaron. No quiso que Darío sería reemplazado por los griegos. Y cuando le mostró el libro de Daniel, en donde Daniel declaró que unos de los griegos destruiría el imperio de los persas, él, es decir, Alejandro, supo que él mismo era esa persona. Y mientras él estuvo así agradado, despidió a la multitud en este momento, pero el siguiente día los llamó a su presencia y les pidió que le pidieran los favores que quisieran de él. A lo cual el sumo sacerdote deseó que ellos pidieran, que ellos, los griegos, pudieran disfrutar, que ellos, los hebreos, pudieran disfrutar de las leyes de sus antepasados, es decir, guardar la fe hebrea en condiciones, y que no pagaran tributo al menos en el séptimo año, según el año Shemitah, ¿vale? Él le concedió, Alejandro le concedió todo lo que desearon. Y cuando le rogaron que él permitiera que los judíos de Babilonia y Media disfrutaran sus propias leyes, también él prometió voluntariamente hacer de allí en adelante lo que ellos desearán. Y cuando él les dijo a la multitud que si alguno de ellos quisiera enrolarse en su ejército, en esa condición, con esa libertad de tener su propia fe, incluso en un ejército gentil, él que ellos seguirán con las leyes de sus antepasados y vivirían de acuerdo con ellas, él estaba dispuesto a tomarlos con ellos y muchos judíos estuvieron listos para acompañarles en sus guerras. ¿Vale? Eso aquí es relato, bueno, el libro sigue con más detalles, no son muy buenas, lo que sucedió ahí, tuvieron otros conflictos de intereses entre los hermanos sacerdotes, construyeron un otro templo, bueno, una historia pésima dentro de nuestra historia, pero esta historia muestra la caída, la desgracia que llevó más tarde a que los griegos, en los días de Antíoco, se apoderen del templo y la saque un escándalo, sí. Todo un escándalo entre las familias sacerdotales. Algunos detalles lo presenté en la historia de los macabeos. Mucha desgracia, mucha derrame de sangre entre hermanos que se mataron, se asesinaron, se degollaron. Terrible historia,
pero es la historia de nuestro pueblo que llevó a Antíoco, a traer a Antíoco para traer inmundicia sobre el templo y al final trajo a los romanos que destruyeron el templo, ¿vale? Esto, claro, ¿por qué? Porque cuando no se aprende de la historia se repite, ¿vale? Bueno, aquí vamos a dejar con el verso 8, vamos a concluir aquí. El siguiente Shabbat vamos a hablar de la llegada del rey en Sion, comenzando con el verso 9 hasta el final del capítulo. Bueno, que tenga todos una feliz semana. Aquí ya bajo el sol hace tiempo. Para ustedes, pues que sigan disfrutando de este Shabbat. Recuerden que aquí vamos a continuar. Si tienen duda, pregunta, consultas, nos quedamos después de que vamos a enviar esto a la comunidad.